Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré precisamente de eso, de algunos recuerdos del futuro. Los estudios sociológicos que se han venido realizando sobre la evolución social del planeta Tierra, Nungi Mesha, durante los últimos 4000 años, indican que las pautas de conducta y las motivaciones son siempre muy parecidas, aunque teniendo en cuenta los diferentes estratos étnicos, culturales y religiosos. Fíjense, el ser humano de esta esfera se debate entre periodos de paz y periodos de guerra, siendo los primeros algo así como intervalos de respiro para proseguir la lucha. A grandes rasgos, se podría decir que la historia del ser humano la han marcado dos conceptos fundamentales, como les decía: las guerras y las religiones. Si cogen un libro de historia de cualquier país, verán que los hitos de su trayectoria los marcan las grandes batallas, los reyes guerreros y entre ellos los movimientos religiosos o filosóficos. A veces los segundos han provocado los primeros, ¿verdad? Como las cruzadas o más recientemente la revolución islámica. Pero hasta la edad moderna de la generación actual, la religión era la causa y el motor de la sociedad. Las guerras y la economía estaban dirigidas por intereses religiosos y ciertamente bajo el manto de santidad palpitaban corazones ansiosos de poder. Cuando el planeta Tierra albergó vida en los niveles intermedios de la tercera dimensión por primera vez, se les indicó cuál era el camino a seguir, dónde estaba el origen y dónde estaba el final, y surgieron los pueblos. Noé, por ejemplo, fue el nombre dado a un pueblo que contaba con varias aportaciones de razas y culturas del espacio. Sem, Cam y Jafet fueron tres de las tendencias principales. Los semitas posteriormente formaron Israel y la zona de Palestina, Judea y Galilea. Cam estaba constituido por seres humanos de origen semita, pero mezclados con negros que se dispersaron por África desde el Ecuador hacia el sur, donde perdieron identidad de pueblo al formar tribus independientes. Los de Jafet se dirigieron hacia el norte, hacia Europa meridional, donde fueron absorbidos, y así poco a poco desaparecieron con el auge de las culturas griega y romana. ¿Se acuerdan de Noé? Noé era un pueblo del espacio, no era Atlante. Se asentaron en lo que hoy es Irak. Posteriormente a la invasión de los bárbaros en Roma, la civilización mundial sufrió un cambio. La información dejó de ser abierta para convertirse en cerrada, porque es entonces cuando Roma pierde su hegemonía y la lucha por el poder en los diferentes territorios ocupados, pues da preponderancia a la religión. Y entonces, ¿qué pasa? Que sus dirigentes controlan totalmente la información. La caída del Imperio Romano tuvo lugar en un momento clave que representó ruptura y desviación. Hasta esa época, el contacto entre seres de evolución superior y los seres humanos de la Tierra se había mantenido esporádicamente, pero a partir de entonces se operó un cambio muy importante en los esquemas mentales, porque el ser humano de tercera dimensión, ¿verdad?, de la parte central de tercera dimensión en su evolución, se creyó
el centro de un universo que giraba en torno a él. Y entonces, ¿para qué pedir referencias? En aquellos momentos se intentó variar el curso de la historia dándole un contenido humanista y cultural, pero enseguida los mercenarios romanos buscaron la gloria y el poder a través de un sometimiento cruento de aquellos países limítrofes. Y así hubo otro intento de reconducirle en los años de la Revolución Francesa, pero enseguida los generales franceses hicieron lo mismo que antes habían hecho los romanos. Hoy en día se ha cambiado la gloria personal por la de países enteros. El llamado orgullo nacional hace que por razones no muy claras se llegue al genocidio, como ocurre actualmente en tantos lugares de la geografía terrestre. Hasta hace unos 4000 años más o menos. Las trifulcas y peleas eran solo luchas ocasionales, ni siquiera podían llamarse guerrillas, mucho menos guerras, porque normalmente los conflictos se solucionaban enfrentándose el más fuerte de cada grupo con el más fuerte del grupo contrario, porque se tenía entonces mucho respeto a la vida. Con el tiempo, las tradiciones legadas por los antepasados hacen ver que se daba mucha importancia a la vida humana. Sabían que para que el ser humano prosperase en el planeta, no podía aniquilarse a sí mismo. Sin embargo, el concepto raza, la verdad es que caló muy pronto entre aquellos que tenían más tecnología, los egipcios y los chinos fundamentalmente, y todo porque habían recibido información atlante y lemur respectivamente. Pensaban que si el ser humano debía prosperar sobre la tierra, lo lógico, según su criterio, es que fueran los mejores. De ahí surgieron las dinastías faraónicas y las dinastías mandarinas, que además custodiaban los grandes desarrollos y avances de civilizaciones anteriores extinguidas y que consideraban que no debían pasar al pueblo llano por el mal uso que eventualmente este mismo pueblo pudiera hacer de ellas. La prueba a superar por todos a partir de la caída del Imperio Romano para abrir la puerta del contacto con las referencias superiores era llegar a evolucionar a través de las enseñanzas religiosas y de las escuelas esotéricas y de misterios, pero ambas se convirtieron en una expresión del ejercicio y del abuso de poder, y al final pues se convirtieron en administradores del miedo endémico y comenzaron a comercializar ciertos productos singulares, como fueron y son la salvación y la condenación, el temor a Dios o la intermediación ante Dios. No obstante, a lo largo de la generación ha habido seres humanos que han sabido crear relaciones armónicas con su entorno y retomar los objetivos perdidos de su generación. A ellos se deben los avances positivos, que también los ha habido. Seres humanos como Newton, o Galileo, o Tesla, Einstein y tantos otros llegaron a descubrir puertas que comunican con otras dimensiones y civilizaciones y a sintonizar con ellas, y superando sus limitaciones pudieron abrir su mente a otra información más armónica y más útil, a pesar de estar sometidos a manipulaciones. Con esa disposición en un buen número de terrestres, la polaridad del planeta puede cambiar y ciertos hechos dramáticos que se avecinan pudieran ofrecer un resultado muy diferente. Dense cuenta que cambiar el mundo es una tarea de titanes, pero si logran cambiarse a ustedes mismos y después el entorno, ampliando cada vez más el círculo de influencia en muchos pequeños núcleos, la transformación va a repercutir sin duda a nivel planetario. Y es que fíjense, a lo largo de su tránsito por la esfera, las diferentes humanidades no siempre han sabido identificar las oportunidades que se les han presentado para cambiar el rumbo de la historia. Normalmente, cuando interiormente sentía la llamada de un cambio de estructuras sociales, lo traducía en conflictos bélicos, aprovechando excusas religiosas, o culturales o económicas. Actualmente el ser humano percibe de nuevo esa sensación de cambio y en muchos lugares del planeta
Se siguen produciendo enfrentamientos entre clases y culturas, pero ya se vislumbra un cambio significativo, ya que no son los grandes ni los medianos los que generan los conflictos, sino los pequeños, que además se encuentran muy distantes entre sí. Claro está, ante estos cambios siempre se producen reacciones a favor y en contra, y la energía que emana del cinturón de fotones de Alcione está incidiendo cada día más y de forma más evidente en todos los seres que pueblan la esfera y proporciona claridad donde antes había oscuridad. Permítanme un inciso, enseguida regreso con ustedes. Hasta ahora. Los años venideros serán muy inestables políticamente hablando, sobre todo porque no habrá apenas políticos creíbles. ¿Qué viene? ¿Qué hay por delante? ¿Qué queda por vivir en los próximos años? Se pueden hacer algunas extrapolaciones sociopolíticas para los próximos años, aunque verdaderamente las expectativas son poco halagüeñas para un cambio de era sin dolor. Muy posiblemente el fundamentalismo islámico se hará dueño de Irán, de Irak, de Afganistán, Yemen, Egipto, Libia, Siria, Jordania y qué sé yo. Puede que algún otro país, como el Líbano y Pakistán. La excusa será Israel, que siempre será visto como una imposición occidental. Habrá países islámicos que sin embargo no se unirán a este bloque, como son los magrebíes, excepto Libia, aunque poco a poco pudieran ir haciéndolo en función de la debilidad de sus socios occidentales. La promesa del paraíso de Alá en la tierra será para un mundo culturalmente pobre y por tanto fácilmente manipulable, justamente la espoleta para que un bloque se enfrente a otro bloque. Japón y otros países asiáticos se unirán a Occidente poco a poco. Lo mismo que los países sudamericanos que ven en los Estados Unidos algo así como la única vía de supervivencia, aunque antes tratarán de conformar una federación de países. Otros muchos estados serán integrados por uno u otro bloque en función de los respectivos intereses geográficos y comerciales, y por último los hindúes y los chinos, enemigos tradicionales, ya lo saben, pues se mantendrán bastante al margen, observarán, se irán consolidando poco a poco como grandes potencias a la espera de los acontecimientos. Los indicadores sociológicos muestran claramente que el tercer mundo asiático despertará de su letargo y tratará de hacerse oír. No en vano constituyen casi las 3/4 partes de la población mundial y ya han tenido que financiar a Occidente, ya lo saben. Hay que tener en cuenta que se trata de un continente donde se han mantenido conceptos de relación basados en el humanismo, frente a una Europa y una América en las que han primado las relaciones económicas y comerciales. Y fíjense, si observan el índice de crecimiento demográfico en Occidente, verán que la media ronda escasamente el 1%, mientras que en el Oriente está en torno al 3,5%, lo que significa que el futuro es de los supervivientes y naturalmente siempre sobreviven los que son más. El papel de Occidente en el próximo milenio es el de guardián del conocimiento científico, que es una base ineludible para el desarrollo del ser humano que quiere integrarse en los niveles más altos
de esta tercera dimensión. Pero a su vez tendrá que ir incorporando paulatinamente el concepto de nueva era a su ciencia, para que ésta le sea realmente útil. En fin, que estas extrapolaciones están basadas en corrientes geopolíticas y económicas que se están fraguando y que al final serán las que decanten un solo gobierno y una nueva tierra, pero a costa del sacrificio de mucha gente que lo perderán todo, incluso la vida en muchos casos. Sin embargo, existen alternativas, como les decía antes. Ya saben que nada es blanco o negro totalmente. Existe la posibilidad de que surja un líder carismático que una al planeta. Alguien con una visión de nueva generación que esté apoyado por esa masa silenciosa, ¿verdad?, al frente de la cual ya saben que se encuentran los grupos o movimientos que hoy se encuentran pues más o menos en la sombra y que dejan oír su voz de conciencia unificadora planetaria. Y debo decirles que este ser existe ya. Es un ser humano con genética de 3.4, 3.5 de la tercera dimensión. No se trata de Jesús de Nazaret que vuelve, como esperan los católicos fanáticos y los cristianos, ¿verdad?, sino un ser aparentemente normal, que ha permanecido razonablemente a la sombra y que apenas comenzará a dejarse notar. Él es el que puede transformar los cánones sociales establecidos y cuenta con el apoyo de la Hermandad Blanca. Él es quien puede devolver a la Tierra la cordura necesaria para ubicarse donde le corresponde, es decir, dentro de la gran familia de mundos habitados de esta constelación y de esta galaxia. Una agrupación que les está esperando desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Sin embargo, conviene que sepan que los acontecimientos que sucederán próximamente son producto de una estrategia errónea de Occidente en una gran parte. Así, el descenso del índice de natalidad y simultáneamente de fallecimientos por mor de una política de bienestar material ha llevado durante los últimos decenios a admitir mano de obra barata procedente de países subdesarrollados, pero con alto índice de natalidad, y aunque también de fallecimientos, al llegar a países ricos, este último ha descendido, pero no así el primero. Por lo que se puede extrapolar que en 50 años, a lo sumo, la población occidental estará dividida al 50% entre occidentales y emigrantes. ¿Que por qué sucede esto?, se preguntarán. ¿Por qué resulta causa de conflicto que unos seres humanos vivan en otro país distinto al que nacieron? En realidad ya lo saben, porque los ricos quieren seguir siendo ricos y los pobres quieren ser ricos. No quieren ser menos pobres, sino que quieren ser también ricos. Por otra parte, es preciso que contemplen la xenofobia que esgrimen los grupos musulmanes ortodoxos, que están, igual que hace 5 siglos, reivindicando planteamientos que los seres humanos que han evolucionado pues ya han desechado y no admiten. Así pues, no solo se trata de que los occidentales estén empezando a sufrir por hedonismo y egoísmo, sino que los propios emigrantes quieren imponer la ley del Islam, y es por ahí por donde puede surgir la chispa que haga explotar el polvorín. Y se preguntarán ustedes seguramente qué hay del gran cataclismo vaticinado por tanta gente sobre el final de esta generación a partir del 22 de diciembre de 2012. Muchos especulan con un posible cataclismo global, pero eso es solo un argumento para sembrar el pánico y una vez más provocar el advenimiento de salvadores y de líderes carismáticos que ofrezcan soluciones. En realidad el cataclismo será más bien personal, por cuanto los valores y paradigmas sobre los que se asienta esta sociedad se van a trastocar, ya sean estos económicos, culturales, religiosos o políticos. Y ojalá que la nueva era sea por fin la última que repitan como seres humanos con tantas limitaciones mentales. Y es que la escala de valores está alterada.
La mayoría sitúa las cosas por encima de las personas, lo material por encima de lo espiritual. En realidad este mundo se halla ahora mismo dividido en 4 partes: Occidente, Oriente, Norte y Sur. Y curiosamente cada uno tiene escalas de valores diferentes. En Occidente, los centros vitales se sitúan entre el corazón y el cerebro, y generalmente prevalece el cerebro. En el sur se sitúan entre el estómago y el corazón, y lo que prevalece es el estómago. En Oriente se sitúan entre el estómago y el sexo. ¿Y quién puede? El sexo. En fin, que la escala de valores está condicionada por estos parámetros. Cuando el ser humano de Nunjimesha, de la Tierra, sea capaz de alinear correctamente estos puntos, podrá decir que ha conseguido armonizar su sociedad, porque habrá entendido lo que pasa por la mente, el corazón, el estómago y el sexo. De modo que sus procesos mentales, sea cual sea el lugar donde hayan nacido, van a ser similares. Por tanto, habrá una sola conciencia, un solo gobierno, una sola filosofía y un solo sistema económico que estarán al servicio del ser humano y no al revés, como ocurre ahora. Hay una notable mayoría de personas en esta esfera, ya lo saben, que padecen enfermedades psicosomáticas, y es tiempo de analizar por qué y dónde se originan y se producen estas enfermedades. Por una parte, son conscientes de que existe un inconformismo manifiesto a la situación actual de la sociedad y que siempre termina primando el problema económico. Pero créanme que este pasaría a un segundo plano si existiese tranquilidad en el plano religioso. Y es que el derrumbe de los conceptos religiosos acarrea innumerables perjuicios al desmoronarse la moral por falta de base. Y no se trata de moralidad sexual, que se rige por cánones antinaturales para tratar de encauzar comportamientos instintivos, sino de moral con mayúsculas. Esa actitud que se rige por el amor en sus diferentes aspectos: amistad, respeto, humildad y deseo de ser útil. Otra causa de estas enfermedades es la ambición de poder. El querer ser superior a los demás conduce irremisiblemente a la imposición de filtros cada vez más espesos para callar la voz de la conciencia. El esnovismo es una manifestación de ese afán por destacar. Pero de eso les seguiré hablando ahora. Permítanme unos minutos para proyectarles unos mensajes. Y enseguida estoy de regreso. Hasta ahora. Los sistemas políticos que se han experimentado han fracasado porque han permitido la explotación del ser humano por el propio ser humano. Lo ideal sería un sistema sin esos jefes dictadores que promueven leyes para apoyar al más fuerte. En definitiva, un sistema en el que la moneda pudiera ser el trabajo, con el que se pudieran pagar todas las necesidades básicas, porque habría otras personas que las producirían y que a su vez se beneficiarían de lo que ustedes produjesen. Ya saben que la Tierra comenzó a entrar en el radio de acción de ese anillo energético de Alcione en 1959 y que comenzó desde entonces un nuevo periodo o era de luz,
cuya entrada manifiesta tendrá lugar el 22 de diciembre del año 2012 y significará el advenimiento de 2000 años de luz que ayudarán a todos a cambiar esquemas mentales anquilosados y los ayudarán a despertar de un largo y oscuro sueño, ¿verdad?, que ya dura 11.750 años. Esta nueva era se corresponde astrológicamente con el signo de Acuario, un tiempo de armonía, de paz, de progreso, de gran conocimiento y claridad. Esta última humanidad se ha movido siempre a ritmo de revolución, pero no de evolución, y es significativo que a partir de la entrada de la esfera en esa banda energética se hayan producido y se estén produciendo acontecimientos sociales tan importantes como el movimiento hippie o el mayo francés de los años 60, el nacimiento de organizaciones pacifistas y ecologistas en los años 70 del siglo pasado, y más recientemente la objeción de conciencia, la caída de las dictaduras militares en el cono sur latinoamericano o la desaparición del bloque comunista del Este, cuyo simbolismo más gráfico fue la caída del muro de Berlín en los años 80. Ahora surge ante ustedes un nuevo reto, un reto mayor y más trascendente, pues de él depende que la humanidad como colectivo y cada ser humano a título individual pues den un salto cualitativo en su evolución. Apenas queda tiempo. Ya está a punto de cumplirse el ciclo cósmico y de ustedes depende dar ese paso hacia adelante. Si lo consiguen, podrán conocer comunidades de hombres y mujeres que tienen ya asumida una filosofía de vida superior y que no dudarán en compartirla con ustedes. Ellos son seres humanos que al haber experimentado un salto de frecuencia en su nivel evolutivo, están dotados de un código genético que va más de acuerdo con las funciones y responsabilidades asumidas en esa nueva singladura. Su capacidad mental llega hasta el 30% de utilización del cerebro al finalizar esta etapa, y ello les permite desarrollar potencialidades como la telepatía, ¿verdad?, lo que les hace ser cada vez más evidentes y claros en sus relaciones interpersonales, porque poco a poco dejan de estar sujetos a interpretaciones y van eliminando reservas mentales que, lejos de suponerles un freno a su intimidad, pues consideran fundamental para el conocimiento mutuo. Conocen el papel que juegan en el gran entramado cósmico. ¿Saben por qué? Porque les llegan referencias de planos de consciencia superiores que aprovechan tanto para su propio beneficio como para los que están en planos inferiores. ¿Y qué decir de sus conocimientos sobre la trascendencia? Les hacen rechazar el culto a deidades, por lo que carecen de religiones. Saben que son parte del concepto Dios y que las respuestas están dentro de cada uno. No exploran el exterior, sino el interior. Y tienen incorporado el concepto reencarnación o renacimiento. Su mayor capacidad mental les hace recordar al menos sus dos últimas experiencias o efusiones en las vidas materiales. Pueden además acceder con cierta facilidad a su programa de vida, es decir, pueden saber para qué han nacido, lo que significa una garantía muy alta de cumplimiento de sus objetivos. ¿Cómo son? Son creativos, imaginativos, pacifistas y pacíficos, y practican la búsqueda de la felicidad a través de la serenidad. Conforme pasa el tiempo, se ven reflejados con más intensidad en la colectividad y entienden que al ser cada uno parte de Dios, todos son parte de todos y buscan cada vez más conscientemente la unidad. Y ya saben que a lo largo de estas efusiones llega un momento en que por evolución el ser humano abre su centro emocional y da pasos hacia la colectivización, donde la familia juega un papel importante como generadora de individuos sanos socialmente hablando. Una vez lograda esta colectivización, el ser humano abre su centro espiritual y busca la trascendencia en la colectividad.
se ve reflejado en los otros y hasta se produce un efecto similar al de la clonación, porque ante la similitud de ideas y conformación mental, el cuerpo físico también va eliminando diferencias. Poseen un cuerpo energético, algo así como el astral, ¿verdad? Un cuerpo muy potente debido al aumento de su tasa vibratoria, y este aumento coincide con la elevación integral de la parte somática, lo que permite, pues ya se pueden imaginar, tener cuerpos físicos muy fuertes y armónicos, de más larga duración, contribuyendo a ello pues la forma de vida sana y natural que llevan, alejados de hábitos que pudieran perjudicar su salud. Estos seres suelen vivir entre 500 y 600 años en este plano, lo que permite la oportunidad de poder asimilar un gran número de experiencias por cada renacimiento. Por otra parte, la facultad de recordar sus últimas vidas, pues les permite aprovechar mucho mejor el tiempo y no tienen que aprender cada vez que nacen mucho de lo que ya sabían, con lo cual avanzan más y más deprisa en su evolución. Tienen prácticamente erradicadas las enfermedades al haber descubierto que el origen de la mayoría de ellas es de orden mental, por lo que su estudio y prevención van siempre encaminados a remediar la causa, no el efecto. En las humanidades de los niveles altos de la tercera dimensión, los niveles de consciencia pueden, por ejemplo, detectar las causas originarias de las enfermedades y, por tanto, pueden atajarlas antes de que pasen a mayores. Y si así sucede, pueden desarrollar instrumentos regeneradores a través de la ingeniería biológica que eliminan los efectos, pero que también simultáneamente eliminan la causa. Y estas sociedades pues son eminentemente científico-técnicas. Su principal cometido es, además de saber vivir en armonía y aprender a dominar el mundo de la materia, las energías y las leyes que la conforman, desde las partículas subatómicas hasta las macrogalaxias, alcanzando, eso sí, poco a poco un mayor conocimiento sobre la manifestación física de Dios o del cosmos, y aplicando sus descubrimientos en aras a lograr una mayor y mejor calidad de vida ecológica, física y espiritual. En este tipo de planetas que han entrado en los niveles más altos de la tercera dimensión, no existen fronteras, ni países, ni naciones. Sus habitantes se constituyen en una sola comunidad, con los mismos derechos y deberes para todos, aunque se respetan las distintas peculiaridades que pudieran darse en las diferentes latitudes del planeta. Carecen asimismo de instituciones políticas, religiosas, económicas o de otro tipo que pudieran mediatizar los sentimientos y los pensamientos humanos, y únicamente cuentan con instituciones de tipo científico y técnico que se encargan de canalizar los diferentes trabajos y proyectos que se realizan en beneficio de toda la sociedad. Es decir, no llevan adelante ningún proyecto que pueda perjudicar a alguien, aunque se trate de una pequeña minoría. Al sentirse cada uno responsable y transparente hacia los demás, tampoco disponen de jerarquías, ni de ejércitos, ni de cuerpos policiales. Solo cuentan con pequeños equipos preventivos de seguridad. La mayoría de planetas evolucionados pertenecen a una organización de mundos habitados de la galaxia. Este organismo galáctico se ocupa de cuidar del orden interplanetario y lo hace con la contribución de todos los planetas que lo integran. Tampoco disponen de organizaciones políticas. Estas sociedades están regidas por aquellas personas, normalmente los más ancianos, que son considerados los más sabios por su experiencia,
Se hacen ayudar por colaboradores con gran capacidad de gestión, que se encargan de poner en marcha las decisiones que se adopten y de establecer los controles oportunos. Pero de eso les seguiré hablando ahora. Voy a tomarme un jugo de naranja y enseguida regreso con todos ustedes. Hasta ahora. En realidad todo gira en torno a una especie de supersocialismo, donde impera única y exclusivamente el bien común. Son lugares donde nadie es elegido para gobernar, ni existen jerarquías de ningún tipo, como les decía, excepto la que, siguiendo el orden natural de las cosas, sitúa a la persona de mayor edad y por consiguiente de mayor experiencia en la más alta tribuna. Por lo demás, todos desarrollan el trabajo para el que están mejor preparados. Su economía, si es que se le puede llamar así, ¿verdad?, se basa en el intercambio de bienes y servicios sin la existencia de dinero. Optimizan los recursos produciendo solo aquello que es útil y beneficioso para todos. Los avances tecnológicos, gracias a esa sintonía cósmica, son rápidos y constantes, porque al no estar sometidos al dictamen del lucro ni depender de la situación del mercado, de la competitividad o de factores de oportunidad, pues cada producto nuevo o mejorado se fabrica y distribuye inmediatamente sustituyendo al anterior, si fuera el caso. De esta forma, nadie ansía acumular nada, porque todas las necesidades están totalmente cubiertas. Tampoco existe la competitividad, porque se trata de sistemas en los que impera el todo para todos y todos para todos. El trabajo es considerado como un deber, además de un placer, una responsabilidad hacia los demás, pero nunca una obligación. Cada cual es consciente de que con su aportación se beneficia al colectivo. No existen los parásitos sociales, porque han comprendido que el trabajo también es una herramienta para su evolución. Tampoco existen privilegios ni discriminación entre seres humanos, entre hombres y mujeres, ni por causa del tipo de trabajo o función social, ni por ninguna otra. Cada uno desempeña un papel importante y complementario en la sociedad. Entienden que todo trabajo dignifica y consideran que tan importante es ser arquitecto, por ejemplo, ¿verdad?, como ser obrero, porque todos son necesarios. Los trabajos peligrosos, pesados o desagradables son realizados por sistemas muy avanzados de tecnología biológica natural. Hay muchos que realizan viajes a otros planetas, a planetas generalmente de menor desarrollo evolutivo, y siempre van en misiones de ayuda. Por ejemplo, pueden ir allí para la recogida de muestras de flora y fauna que pudieran estar a punto de extinguirse y preservarlas en lugares adecuados en espera de reintegrarlos a sus lugares de origen. Bueno, cuando las condiciones vuelvan a resultar favorables. También estudian y analizan las condiciones sísmico-telúricas y también las medioambientales de esos planetas que aún están en evolución, siempre en previsión de ayuda en caso de desastres naturales o provocados. Además, se producen constantes visitas de esos seres humanos a la Tierra. Además de trabajar voluntariamente, observan y estudian, y lejos de representarles un esfuerzo, pues les resulta atractivo,
porque saben que esa es la mejor forma de canalizar los conocimientos que necesitan, pues para su supervivencia, ¿verdad? Y que siempre se encuentran en su interior, por lo que a medida que ganan serenidad, paz interior y calma espiritual, van accediendo a los bancos de conocimiento genético y sintonizando con las frecuencias cósmicas que les aportan toda la sabiduría del universo. La relación sentimental entre hombres y mujeres es abierta, se basa en la confianza mutua. Todos se aman, todos se quieren y todos se desean. El sentimiento de pertenencia va desapareciendo con el paso del tiempo, a la vez que se esfuma el grado de dependencia generado por esas emociones más bajas que ya conocen. Siempre impera la libertad de actuación. Sin embargo, aún en esos niveles, pueden darse casos de entrega mutua exclusiva que siempre terminan en aislamiento sensorial. Y uno de los aspectos más importantes para ellos es la educación a través de valores. Desde la imitación y la referencia, saben que los pilares en los que se sustenta este tipo de sociedades se fraguan en la más tierna infancia, que el papel de la madre es fundamental en la formación de los hijos. Desde que nacen y hasta los 7 años más o menos, ponen un énfasis especial en hacer que sus hijos sepan quiénes son y qué papel desempeñan en el cosmos. Para ello les enseñan las claves para hacer consciente poco a poco su programa de vida. Y naturalmente, en tanto en cuanto los infantes necesitan fundamentalmente estímulos afectivos durante esos primeros años de su vida, y puesto que su madre está sintonizada con ellos por la permanencia en el vientre, es habitual que sea ella quien tenga la responsabilidad de garantizar que les lleguen los estímulos necesarios y que lleguen a formar esa parte de su personalidad. Con ello consiguen conformar personas amables, pacíficas y colaboradoras. El padre, por ejemplo, durante ese periodo, pues le está dando estímulos de participación social, aunque siempre supeditados a los estímulos afectivos. Y la madre tiene esa responsabilidad, pero ello no significa que no puede hacer otras cosas. Por supuesto, estudia y trabaja, y durante ese tiempo el niño se encuentra en áreas de aprendizaje social, donde recibe instrucción intelectual a base de despertar sus potencialidades, como la imaginación y la fantasía o el espíritu creativo, que son siempre muy útiles para el desarrollo de sus centros glandulares fundamentales y en especial los cerebrales. A partir de esa edad, 6-7 años, son instruidos en técnicas de comprensión de su dimensión y de utilización al máximo de sus capacidades mentales hacia sí mismos y hacia los demás. Y así poco a poco van adquiriendo conocimiento de la mecánica y la dinámica de la naturaleza hasta sus niveles corpusculares más elementales, adentrándose en la comprensión del concepto Dios. Para ello, realizan salidas frecuentes, incluso a otros planetas. Y en fin, estos son algunos de los aspectos que se viven en el modelo de sociedad hacia el que se dirige esta esfera. Pero para alcanzarlo, es preciso desterrar muchas de las actitudes que hacen tan difícil el cambio. Y si de verdad quieren formar parte de una sociedad armónica, deberán empezar por alterar algunos esquemas mentales, aquellos que menos esfuerzo les cuesten aparentemente, para ir luego avanzando hacia aquellos más arraigados en su personalidad. Y desde luego, siempre podrán practicar un ensayo de mini sociedad armónica con los más cercanos, con el entorno más próximo, primero con sus parejas, después con sus hijos, luego con el resto de la familia, los amigos y compañeros de trabajo. Todo ello en un entorno donde se preste cuidado y protección a los animales y respeto hacia la madre naturaleza. De esta forma, su actitud positiva se hará centrífuga y al expandirse, se ampliará el círculo de influencia.
igual que las ondas que se forman en el agua de un lago cuando arrojan una piedra, y así tendrán la oportunidad de formar parte de una gran familia donde la armonía y la felicidad se hacen presentes todo el tiempo. O por el contrario, podrán seguir dentro de la comunidad de los llamados mundos bárbaros, donde la muerte, la insolidaridad y el dogmatismo religioso son las pautas habituales de conducta. Para ello es necesario que empiecen a cambiar sus esquemas mentales y pongan al ser humano por encima de las cosas, entendiendo que Dios es esa energía que todo lo une, que todo lo invade, que nunca debe estar sometido a interpretaciones, sino simplemente sentirlo y aprender a manifestarlo. Así que ya ven, todo lo que viene conviene. La Tierra sufrirá alteraciones. Nungimecha está en proceso de cambio. Ya saben que cada 5.175 años se producen esas contracciones, expansiones. Coincidirá ahora. Pero realmente el futuro es un futuro brillante. Siguiendo esta inercia todo habrá de cambiar. Y cambiará para bien. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández. Y esto ha sido Uno por Hoy. Muchas gracias por su atención.